Me caí en el baño, llamé a mis 5 hijos y ninguno contestó. Horas después aparecieron, pero no para saber cómo estaba, sino para preguntar por mi dinero. Ese día les dije, abran mi bolso. Lo que encontraron dentro cambió nuestras vidas para siempre. Si te gustan las historias reales llenas de venganza silenciosa, traición familiar y justicia del corazón, escucha hasta el final porque esta no termina como esperas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios qué harías tú y tus hijos solo te buscaran por interés. Ahora sí ponte cómodo porque esta es la historia de Irene contada con mi voz en primera persona. Nunca olvidaré el ruido de aquel golpe. No fue solo mi cuerpo contra el suelo del baño. Fue como si toda mi vida se partiera en dos en ese instante. Sentí que el aire se me escapaba al mismo tiempo que mi dignidad. El azulejo estaba helado y mi bata empapada se pegaba a mi piel como una segunda condena. Intenté incorporarme, pero un dolor punzante me atravesó la cadera izquierda. Un dolor que me subió hasta el pecho y me dejó sin aliento. Sentí como la pierna simplemente no respondía. El agua de la regadera seguía cayendo, formando un pequeño charco que se mezclaba con mis lágrimas. Tranquila, Irene. Tranquila, me dije a mí misma, aunque ni yo me creía. Extendí la mano como pude hasta el lavabo, buscando el celular que siempre dejaba cerca por si acaso. Ese por si acaso al que nunca quieres llegar. Hasta que logré tomarlo con los dedos entumecidos. La pantalla estaba húmeda, pero funcionaba. Empecé a marcar, primero llamé a Lucía, mi hija mayor. 5 tonos. 6, 7, nada. Ni siquiera el buzón. Luego marqué a Diego, mi segundo hijo. Ocupado. Volví a llamar. Esta vez ni sonó. Cortó de inmediato, pasé a los gemelos, Carlos y Manuel. Uno no contestó, el otro envió una respuesta automática, no puedo hablar ahora, te llamo luego. Ese luego que en su mundo nunca llega. Por último marqué a Ana, mi niña más pequeña, aunque ya tenía 30 años y una vida muy lejos de la mía. El teléfono sonó y sonó, hasta que se detuvo. Sin respuesta, 5 llamadas, 5 hijos, 5 silencios. El eco del baño parecía burlarse de mí. El reloj que colgaba frente al espejo marcaba los minutos con una crueldad extraña. 10 minutos, 20, 30. Yo seguía en el suelo, con la espalda pegada al frío, sintiendo cómo mis manos empezaban a dormirse. No puede ser, susurré. No puede ser que nadie conteste. Quise convencerme de que estaban ocupados, que no habían oído el teléfono, que ya llamarían. Pero con cada minuto que pasaba, una verdad amarga se iba instalando en mi pecho. Para ellos, yo ya no era prioridad. Mientras el dolor aumentaba, mi mente empezó a viajar hacia atrás. A cuando me quedé viuda, a los 36, con 5 bocas pequeñas que alimentar y un mundo enorme por enfrentar. Trabajé limpiando oficinas, cosiendo ropa, haciendo almuerzos para vender. Dormía poco, comía menos. Lo único que me sostenía era una frase que repetía como mantra: algún día mis hijos me cuidarán a mí. ¡Qué ironía! Después de casi 2 horas tirada en el suelo. El frío se metía por mis huesos como agujas. Sentía el labio morado de tanto morderlo para no gritar. Pero al final, la dignidad me importó menos que la supervivencia. Tenía otro número, no de sangre, pero sí de esos que uno guarda por si algún día pasa algo, el de mi vecino del piso de arriba, Mateo Ruiz. Del tercero C, un hombre como de 50, callado. De esos que siempre saludan con respeto y siguen su camino. Con la mano temblorosa. Busqué su nombre en la Allende. Marqué, el primer tono se hizo eterno. El segundo, más largo aún. En el tercero, estuve a punto de colgar. En el cuarto, respondió sí, dijo una voz masculina, algo sorprendida. Mateo. Soy Irene, la del 2 bytes. Mi voz salió tan débil que ni yo la reconocí. Me caí en el baño, no puedo levantarme. Hubo un silencio breve, pero no de indiferencia. Era un silencio de alguien que intenta entender rápido para actuar más rápido. No se preocupe, doña Irene respondió con firmeza. No cuelgue. Voy para allá. No habían pasado ni 2 minutos cuando escuché golpes en la puerta de mi departamento de Irene. ¿Me oye? Soy Mateo. Quise contestar, pero la voz no me salía. Solo golpeé el suelo con los dedos para no perder la conciencia. Mateo, junto con el conserje, logró abrir con una llave maestra. Lo escuché entrar a toda prisa, llamándome por mi nombre. Cuando asomó por la puerta del baño y me vio tirada, su rostro cambió. Dios santo.
murmuró mientras se arrodillaba a mi lado. ¿Cuánto tiempo lleva así? No lo sé, mentí. Sí lo sabía. Casi 3 horas. 3 horas en las que mis hijos no tuvieron tiempo para mí. Él tomó una toalla seca, apagó la regadera y me cubrió los hombros con una delicadeza que me recordó a mi difunto esposo. Vamos a llevarla al hospital, dijo decidido. No la voy a dejar aquí. Apóyese en mí. El simple hecho de moverme hizo que la cadera pareciera romperse de nuevo. Gemí, avergonzada, pero Mateo no apartó la vista ni hizo gestos de impaciencia. Tranquila, ya pasó lo peor, me susurró. Ahora vamos a sacarla de aquí, no, pensé. Lo peor no había pasado. Lo peor aún estaba por llegar. Cuando me diera cuenta de que la sangre no siempre responde, y que a veces el verdadero rescate viene de manos de un casi desconocido. Mientras me cargaba con cuidado hacia la puerta, alcancé a ver el celular tirado en el suelo. La pantalla aún encendida con el último "no puedo hablar ahora" en letras frías y pequeñas. Y ahí, en ese trayecto del baño a la salida, supe que algo en mí se acababa de romper para siempre. No solo el hueso. El trayecto en coche al hospital fue una mezcla extraña de lucecitas pasando por la ventana y recuerdos golpeándome la memoria. Cada bache en la calle se sentía en la cadera como un rayo. Pero lo que más dolía era otra cosa, el silencio del teléfono. Mateo conducía en silencio, pero era un silencio distinto al de mis hijos. Era un silencio lleno de presencia, atento. Cada tanto miraba por el retrovisor y preguntaba, ¿cómo va, doña Irene? ¿Mucho dolor? He pasado cosas peores. Intenté bromear, pero ni a mí me hizo gracia. Al llegar al hospital, todo fue rápido y confuso. Sillas de ruedas, enfermeras, luces blancas. Me tomaron la presión. Me preguntaron 1000 veces lo mismo: nombre, edad, si estaba sola. Si tenía familia. Tengo 5 hijos, respondí con orgullo automático. ¿Como quien muestra un trofeo? ¿Están en camino?, preguntó la enfermera mientras revisaba mi pierna. Tragué saliva. Supongo que, sin mentir otra vez, Mateo no dijo nada, pero sentí su mirada pesada sobre mí. Esa mirada que ve detrás de las palabras. Me hicieron radiografías. El diagnóstico fue claro: fractura leve de cadera y fuerte golpe en la espalda. Nada que no pudiera curarse con reposo, medicación y paciencia. Pero para una mujer de 68 años que vive sola, cualquier fractura es un recordatorio brutal. El cuerpo ya no obedece como antes. Me dejaron en una habitación sencilla, con 2 camas. Aunque la otra estaba vacía. Mateo se quedó de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, incómodo, como quien siente que está invadiendo un espacio íntimo. Puede irse, don Mateo, le dije, avergonzada. Ya hizo bastante. No quiero molestar. Él negó con la cabeza. No me molesta. Prefiero quedarme hasta que vea que se tranquiliza. Además, si me voy, ¿quién va a regañar a los médicos si no la cuidan bien? Solté una risa corta, la primera del día. Ni mis hijos se quedarían tanto tiempo, pensé, pero no lo dije. Pasaron las horas. Una enfermera vino y me puso suero. Otra me preguntó si necesitaba avisar a alguien. Dije que ya lo había hecho, que en cualquier momento llegarían. Pero el teléfono no sonó. Mateo se sentó en una silla junto a mi cama. No sacó el móvil ni se puso a ver videos. No cambió el canal de la televisión. Simplemente se quedó ahí, presente. De vez en cuando me ofrecía agua o ajustaba la almohada. ¿Tiene familia, Mateo?, pregunté para romper el silencio. Se encogió de hombros. No. Mis padres murieron hace tiempo. Nunca me casé. Nunca encontré quien quisiera aguantar mi carácter. No parece tener mal carácter, dije. Es que hoy me estoy portando bien, bromeo. Y ahí, entre dolores y sueros, empezamos a hablar. Le conté que yo había sido maestra de primaria durante muchos años, que después de enviudar trabajé de todo para sacar adelante a mis hijos. Él me habló de su trabajo como técnico de mantenimiento, de su perro Bruno, de sus plantas en el balcón, o sea que tampoco lo espera nadie en casa, comenté. Bruno sí respondió sonriendo. Y créame, a veces un perro hace más compañía que 5 personas. Su frase se quedó flotando en el aire. Me dolió lo justo, no por él, sino porque tenía razón. Al caer la noche, el cansancio empezó a pesarme. El monitor marcaba mi ritmo cardíaco en un pitido constante. La luz tenue del pasillo se colaba bajo la puerta. Cerré los ojos un momento, y ahí se me vinieron encima todos los recuerdos.
Lucía de niña, con las rodillas peladas, corriendo a abrazarme al salir de la escuela. Diego llorando la primera vez que se cayó de la bicicleta. Carlos y Manuel peleando por un juguete barato, mientras yo rezaba para que el dinero alcanzara. Ana durmiendo sobre mi pecho con su manita agarrando mi bata, y después los años recientes. Las llamadas cada vez más cortas. Los mañana paso que nunca se cumplían. Los es que no tengo tiempo, mamá. Los cumpleaños olvidados, las navidades a través de videollamadas frías. Abrí los ojos. Mateo seguía ahí, medio dormido en la silla. Mateo. Susurré. ¿Sí? Se enderezó de inmediato. Gracias. Fue lo único que pude decir. No me dé las gracias, doña Irene. Cualquiera habría hecho lo mismo. Lo miré fijamente. No, Mateo. No cualquiera. Créame que lo sé. Él bajó la mirada, como quien recibe un halago que le pesa. Y yo entendí algo que me atravesó el alma. Ese hombre, que no compartía mi sangre, había hecho en unas horas lo que mis hijos no hicieron en años. Esa noche dormí por ratos. Entre dolores y sueños rotos. Pero en uno de esos ratos, una idea se instaló silenciosa en mi mente. Si salgo viva de esto, algo va a cambiar. No sé qué, pero algo. No sabía que esa caída en el baño no era solo un accidente. Era el inicio de mi venganza más grande. Recuperar mi dignidad. A la mañana siguiente, el cielo se veía gris desde la pequeña ventana de la habitación. El olor a desinfectante lo impregnaba todo. Mateo ya no estaba. En su lugar había una nota doblada sobre la mesita. Fui a trabajar un rato. Vuelvo en la tarde. Si necesita algo, dígales que me llamen. Dejé mi número en recepción. Sonreí. Nadie de mi sangre había dejado notas así en años. Después del desayuno insípido que me llevaron en bandeja, una gelatina sin sabor y café aguado, el teléfono por fin sonó. El sonido me sobresaltó tanto que casi tiro el vaso de agua. ¿Era Lucía, la mayor mamá? Su voz sonaba cansada, más de fastidio que de preocupación. Me escribieron al grupo de vecinos. ¿Qué te caíste? ¿Es verdad eso? Buenos días, hija, respondí, intentando sonar alegre. Sí, tuve un accidente, pero ya estoy mejor. ¿Y por qué no me avisaste? Recriminó inmediatamente. Me tragué la respuesta que quería dar. Te llamé, no contestaste. En lugar de eso, susurré, te llamé, Lucía. A ti y a tus hermanos. Nadie respondió. Se hizo un silencio incómodo. Estaría en reunión. Ya sabes cómo es esto del trabajo. Todo el día corriendo. Yo no tengo tu tiempo libre, mamá. Tuve que cerrar los ojos para no llorar de rabia. No te preocupes, respondí. Ya pasó. Ella soltó un suspiro, como quien quiere quitarse un trámite de encima. Bueno, si ya estás mejor, aprovecho para preguntarte algo. ¿Sigues teniendo el dinero que papá dejó en el banco? El seguro, ¿te acuerdas? Ahí estaba. No habían pasado ni 5 minutos desde que marcó, y ya habíamos llegado a la verdadera razón de su llamada. ¿Eso te preocupa ahora?, pregunté, con la voz más fría de lo que pretendía. No te enojes, mamá. Es que Tomás y yo estamos viendo lo de la entrada del piso nuevo, y pensaba que, si aún tienes esos ahorros, podrías ayudarnos. Al final, ese dinero también es para nosotros, ¿no? Lo dijo tan natural, tan segura de que era lógico, que me dolió más que si me hubiera insultado. Lucía, ahora mismo estoy en una cama de hospital con una cadera rota. ¿Podemos dejar el tema del dinero para otro momento? Bueno, solo piénsalo, respondió. ¿Si no quieres que vaya? ¿Si no te duele mucho? ¿Si no estás sola? ¿Me llamas cuando salgas? ¿Sí? Y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. No sabía si arrojarlo contra la pared o apagarlo para siempre. Horas después, sonó de nuevo. Esta vez era Diego. Mamá, me dijeron que estás internada. ¿Qué hiciste ahora?, preguntó, como si me hubiera caído por deporte. ¿Qué hiciste ahora?, repetí mentalmente, como si envejecer fuera una travesura. Me resbalé en el baño, hijo. Nada grave, según los médicos, te lo dije 1000 veces. Esa casa vieja ya no es para ti. Deberías venderla y mudarte a un sitio más pequeño, o a un residencial de ancianos de esos, que tienen enfermeras. Esa casa vieja es mi hogar, respondí. Ahí los cría a todos. Sí, mamá, pero ya no puedes sola. Y con lo que te den por la casa podrías ayudarnos a todos. Podríamos invertir, asegurar el futuro. La palabra ayudarnos retumbó en mi cabeza como una campana rota. Ya hablamos de eso otro día, Diego. Ahora solo quiero descansar. Está bien, mamá, pero piénsalo. Es lo más lógico.
Colgó sin preguntar quién me había llevado al hospital, cuánto tiempo llevaba allí, si me sentía acompañada. Ese día nadie más llamó cuando Mateo apareció por la tarde. Con una bolsa de pan y un termo de café, me encontró con los ojos rojos y la mirada perdida. ¿Le dijeron algo sus hijos? Preguntó con cautela. Asentí, sin mirarlo. Sí, querían saber si todavía tengo dinero. Él apretó los labios, como si se contuviera de decir algo. Lo siento mucho, murmuró. No lo sientan, respondí, clavando la vista en la ventana. No es culpa suya que los criara creyendo que el sacrificio se paga con gratitud. Se acercó despacio y dejó el pan sobre la mesita. No sé qué decirle. Doña Irene, no diga nada, Mateo. A veces el silencio es la única respuesta que queda esa noche. Mientras el hospital se quedaba en penumbra, tomé una decisión silenciosa. No la grité, no la escribí. Simplemente la sentí. No volvería a suplicar cariño. No llamaría más para preguntar si venían el domingo. No insistiría para que hablaran conmigo por videollamada. No les recordaría mis cumpleaños. Algo dentro de mí se estaba acomodando. No era vengante exactamente. Era otra cosa. Una palabra nueva que nunca había usado conmigo misma, dignidad. Y aunque todavía no lo sabía, esa dignidad pronto tomaría forma de sobres, de testamento y de un bolso que cambiaría el rumbo de mi familia. 5 días después, los médicos dijeron que ya podían darme de alta siempre que alguien me ayudara en casa los primeros días. Yo sonreí con ironía. Si dependiera de mis hijos, estaría condenada a otro mes en esa cama. Pero no dependía de ellos. Tenía a Mateo esa mañana, mientras recogía mis pocas cosas en una bolsa pequeña, la enfermera se asomó por la puerta. Doña Irene, ¿tiene visitas? Mi corazón dio un salto absurdo, como si todavía tuviera 30 años y fuera a ver a un enamorado. Que pasen, dije, arreglándome el cabello con los dedos. La puerta se abrió y entraron los 5. Lucía, con su bolso caro y su perfume fuerte. Diego, con traje y el teléfono pegado a la mano. Carlos y Manuel, juntos como siempre, mirando todo con expresión evaluadora. Y Ana, la más pequeña, con gafas oscuras y los ojos hinchados, aunque no supe si por llanto o por falta de sueño, nadie llevó flores. Nadie se acercó a abrazarme de inmediato. Mamá, dijo Lucía, con una sonrisa forzada, ¿qué susto nos diste? Sí, mamá, añadió Diego. Deberías tener más cuidado, fue un accidente, respondí con calma. A cualquiera le puede pasar, justamente por eso le intervino Carlos. No puedes seguir sola en esa casa, es peligrosa, remató Manuel. Deberías venderla. Ahí está, pensé. ¿Habían tardado menos de 3 minutos en llegar al tema vender mi casa? Pregunté, como si no hubiera oído bien. Mamá, es lo más sensatón, dijo Lucía, dando un paso hacia la cama. Es grande, vieja, y tú ya no puedes mantenerla. Con ese dinero podrías ir a un lugar donde te cuiden bien. Y de paso, ayudarnos un poco a todos. Estamos haciendo malabares con la vida, los observé uno por uno. Su ropa elegante, sus relojes brillantes, sus gestos impacientes. Nadie me tomó la mano. Nadie me preguntó si tenía miedo. En el pasillo, detrás de la puerta entreabierta, vi la silueta de Mateo. No entró. Se quedó ahí, en silencio, como un testigo del juicio que se estaba llevando a cabo. ¿Y si no quiero venderla? Pregunté despacio. Diego puso los ojos en blanco. Mamá, no seas terca. Lo decimos por tu bien, por mi bien. Siempre era por mi bien, aunque en la ecuación yo era lo que menos importaba. Respiré hondo. Sentí, por primera vez en muchos años, una calma extraña. Algo se estaba alineando dentro de mí, entiendo, dije. Y ya que están aquí, quiero darles algo. Busqué con cuidado en el cajón de la mesita. Ahí estaba mi bolso viejo, de cuero gastado, el mismo que me había acompañado a entrevistas de trabajo, a reuniones de escuela, a funerales y a bautizos. El mismo donde guardaba las cosas que realmente me importaban. Lo puse sobre la cama. Ahí dentro está todo, dije, mirándolos fijamente. Todo lo que ustedes han venido a buscar. Lucía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, mamá? Ábranlo, respondí. Es suyo. Diego saltó primero, como si temiera que alguno de sus hermanos se adelantara. Desabrochó el cierre con rapidez. Los otros se acercaron alrededor de la cama. Desde mi almohada, yo tenía la mejor vista de todos sus rostros. Esperaba ver billetes, joyas, papeles de banco. Lo vi en sus ojos. Lo que encontraron fue algo muy distinto. El bolso no estaba lleno de dinero ni de llaves de cajas fuertes.
Dentro solo había 5 sobres blancos, gruesos, cerrados con cinta adhesiva. Y cada uno llevaba un nombre escrito a mano. Eleuseia.digeo.car, Elios.emanguel.na. Mis letras torcidas, claras, inconfundibles. El silencio que cayó sobre la habitación fue pesado. ¿Denso y esto? Preguntó Manuel, levantando el suyo. Son cartas, respondí. Las escribí yo, para cada uno de ustedes. Lo que no me atreví a decirles en la cara, lo puse ahí. Lucía tragó saliva. Diego se cruzó de brazos. Ana sostuvo su sobre como si le quemara. Ábranlas, dije, si realmente quieren saber qué hay en mi bolso. Y así, con 5 sobres de papel y un bolso viejo, sobre una cama de hospital, empezó la parte más dura de mi venganza. No una venganza de gritos y golpes, sino de verdades que habían esperado años para salir. Antes de que el primer sobre se rasgara, miré de reojo hacia la puerta. Mateo seguía ahí, inmóvil. Nuestros ojos se cruzaron un segundo. Quédate, le dije en silencio. Quiero un testigo, por si algún día dicen que esto no fue verdad. Lucía fue la primera en abrir su sobre. Siempre había sido la que iba adelante en todo, para lo bueno y para lo malo. Rompió el papel con manos temblorosas. Desdobló la hoja y empezó a leer en silencio. Su rostro fue cambiando línea a línea. Primero frunció el ceño, luego apretó los labios, después los ojos se le llenaron de lágrimas. Terminó de leer y se llevó la carta al pecho, como cuando de niña abrazaba sus cuadernos de dibujo. ¿Qué dice?, preguntó Diego, impaciente. Ella negó con la cabeza. Léela en voz alta, le pedí suavemente. No te escribí para que escondas lo que le puse a tu alma. Lucía tragó saliva y empezó. Hija mía, cuando eras pequeña, me decías que yo era tu persona favorita en el mundo. Me prometías que cuando fueras grande trabajarías mucho para regalarme una casa grande y que nunca me faltaría nada. No necesito una casa grande, Lucía. Solo necesitaba sentir que aún me veías. Con los años dejaste de venir, dejaste de llamarme, pero no dejaste de pedirme favores. No te escribo para reprocharte, sino para recordarte que el amor no se mide en depósitos ni en regalos, sino en tiempo. Yo te di mi tiempo. Hoy descubrí que el tuyo siempre está ocupado para mí. Aún así, te amo. No sé amar de otro modo. Mamá. Lucía ya no podía seguir. Sus lágrimas cayeron sobre el papel. Por primera vez en muchos años, vi en ella a la niña que fue y no a la mujer que me evaluaba como una cuenta bancaria. Diego abrió el suyo con menos delicadeza. Casi arrancó la carta al sacar la hoja. Hijo, siempre fuiste el que quiso solucionar todo con números. De niño contabas las monedas del monedero, de adolescente hacías cuentas para saber cuánto faltaba para irte de casa. Me enseñaste a ahorrar hasta en las sonrisas. Hoy entiendo que para ti todo tiene un precio, incluso mi casa, mi vejez y mi cuerpo cansado. No sé si algún día comprenderás que hay cosas que no se venden ni se invierten. Como la mano que te sostuvo cuando tus piernas no sabían caminar. No quiero que te sientas culpable, quiero que te sientas responsable de tus decisiones, de tus ausencias, de tus prioridades. Mamá, Diego apretó la carta con fuerza. Por primera vez, dejó que el teléfono sonara en su bolsillo sin atenderlo. Carlos y Manuel se miraron un segundo antes de rasgar sus sobres casi al mismo tiempo. Hijos míos, ustedes siempre tuvieron el privilegio de no estar solos. Se tuvieron el uno al otro. Cuando su padre murió, yo no tuve a nadie. Trabajé de noche, caminaba horas para ahorrar en pasajes, llegaba a casa tan cansada que a veces me quedaba dormida vestida, con la comida en la mesa. Ninguno de ustedes me preguntó nunca cómo me sentía. Daban por hecho que yo estaría ahí como una pared resistente. Hoy, tirada en el suelo del baño, entendí que una pared también se puede derrumbar si nadie la sostiene. No quiero que me devuelvan nada. Solo quiero que recuerden que yo también era una persona, no solo una madre. Los gemelos se quedaron en silencio. Uno tenía los ojos humedecidos. El otro apretaba la mandíbula. Ana aún no había abierto su sobre. Lo sostenía junto al pecho, como si temiera que, al leerlo, algo se rompiera para siempre. Ábrelo, hija, le dije, con más ternura que reproche. Ella sintió, con las lágrimas ya colgando en las pestañas. Rompió el papel y empezó a leer. Mi Ana, fuiste mi sueño tardío, la hija que llegó cuando yo ya estaba cansada, pero aún así te quise con la fuerza de quien no sabe amar a medias. Durante años fuiste la única que se sentaba a mi lado en el sofá,
la que me abrazaba sin motivo, la que me decía mamá, algún día voy a viajar contigo. Ese algún día nunca llegó. Creciste, te llevaste tu maleta y tu cariño a otra ciudad. No te culpo por querer volar. Solo me dolió que olvidaras mirar hacia atrás de vez en cuando. No escribí estas palabras para lastimarte, sino para que sepas que, pese a todo, cuando sonó tu nombre en mi teléfono aquella tarde del accidente, mi corazón todavía se emocionó, aunque nunca llegaste a contestar. Te quiero, siempre te querré. Mamá. Ana se echó a llorar, apoyando la frente en la baranda de la cama. Perdóname. Sollozaba. Mamá, perdóname. Le acaricié el cabello con la mano, que aún tenía fuerza. No necesito que me pidan perdón, dije en voz baja. Necesitaba que escucharan lo que nunca me dejé decir. Por unos minutos nadie habló. Solo se escuchaban los sollozos, el pitido del monitor y el murmullo lejano del hospital. Entonces Diego, aún con la carta en la mano, preguntó, ¿y el dinero, mamá? ¿Dónde están tus ahorros? ¿La casa? ¿El testamento? Ahí empezó la segunda parte de mi lección. Saqué un sexto sobre del bolso. Era más grueso, estaba cerrado con un sello rojo. Esto es lo que buscan, dije. Es para todos. Diego se abalanzó sobre él. Lo abrió y sacó varios papeles. Empezó a leer en voz alta, pero su voz fue perdiendo seguridad a medida que avanzaba. Era una escritura notarial. En ella se explicaba que mi casa, mis ahorros y todo lo que estaba a mi nombre habían sido transferidos legalmente, en vida, a una sola persona, Mateo Ruiz. Mi vecino de las 3 se tuvo un segundo de incredulidad. Luego vino la explosión. Esto tiene que ser una broma, gritó Carlos. ¿Quién diablos es ese tal Mateo? Escupió Diego. Lucía miró el documento como si fuera un puñal. Le dejaste TODO a un extraño. Mamá, yo respiré hondo. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi voz saldría sin temblar. No respondí. No se lo dejé a un extraño. Se lo dejé a la única persona que vino cuando estaba tirada en el suelo del baño. A la única que no me llamó para hablar de dinero, sino para saber si seguía respirando. En el pasillo, escuché el crujido de una silla. Mateo seguía allí, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Diego apretó los papeles con tanta fuerza que pensé que los rompería. Esto no puede ser legal, escupió. Seguro alguien te engañó. ¿Fue ese tipo? ¿Te manipuló? Lucía sintió furiosa. Claro, mamá. Estabas vulnerable, en shock. A saber qué te hizo firmar. Me dolió más esa suposición que la misma caída. Nadie me manipuló, respondí con calma. Fui yo quien pidió la cita con el notario. Fui yo quien decidió qué hacer. Carlos se pasó la mano por el cabello, exasperado. ¿Y qué hay de nosotros? Somos tus hijos. Esa casa es nuestra herencia. No, dije, mirándolo fijamente a los ojos. Esa casa la compramos tu padre y yo. Yo la limpié, la pagué con mis desvelos, la llené de comida, de ropa, de vida. No era suya por derecho automático. Podía hacerlo por gratitud, por cariño. Pero eligieron otra cosa. Ana seguía llorando, en silencio. Mamá, susurró, no hiciste esto por venganza, ¿verdad? La miré con ternura y una firmeza nueva. No, hija, lo hice por justicia. La venganza busca hacer daño. Yo no quiero dañarlos. Solo quería, por primera vez, pensar en mí. Lucía se llevó la mano a la frente. ¿Tú te escuchas? Le dejaste todo a un hombre que apenas conoces. Lo conozco más de lo que a ustedes les gustaría escuchar, respondí. Conozco cómo suena su voz cuando se preocupa, cómo tiembla su mano al servir el agua cuando cree que tengo fiebre, cómo suspira cuando dice que no le espera a nadie en casa. No es de cuánto tiempo conoces a alguien, Lucía, sino de cómo te trata cuando estás en el suelo. Diego soltó una carcajada amarga. Esto es ridículo. Voy a hablar con un abogado. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras un vecino se queda con todo lo que nos corresponde. No te corresponde nada, dije, con una calma que me sorprendió. La herencia no es un premio adelantado por aguantar tener madre. Es una decisión. Y yo ya la tomé. En ese momento, la puerta se abrió lentamente. Mateo, con los hombros tensos y una bolsa de frutas en la mano, se asomó con timidez. Vio. Perdón, no quería interrumpir. Diego se giró hacia él como un toro. ¿Tú eres Mateo? Mateo tragó saliva. Sí, señor, tú le llenaste la cabeza a mi madre con estas ideas, ¿verdad? Le gritó. Tú te aprovechaste de ella. Mateo dio un paso atrás, pero mantuvo la mirada. Yo solo la ayudé el día que se cayó, respondió. Nunca le pedí nada. Mentira, saltó Carlos.
Nadie hace cosas gratis. Antes de que pudieran seguir, levanté la mano. Basta, mi voz rebotó en la habitación. Todos se callaron. Nadie se aprovechó de mí, continuó. Si alguien lo hizo, fueron los que se acordaron de que existía solo para preguntarme por dinero. Mateo no ha pisado un banco conmigo. No ha ido al notario. Ni siquiera sabía que le había dejado nada. ¿Verdad, Mateo? Él negó en seco, con los ojos brillando. Yo me enteré hoy, dijo, mostrando la sorpresa real en su rostro. Vine a verla, como siempre, y el notario me llamó afuera. Pensé que era un error. Se hizo un silencio pesado. El tipo de silencio que obliga a pensar. Mamá, dijo Ana, acercándose a la cama. ¿De verdad estás segura? Le tomé la mano, más segura que de cualquiera de tus llamadas. Lucía respiró hondo, luchando contra las lágrimas. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? Aprender, respondí. Aprender que el cariño no se finge para conseguir cosas. Aprender que las personas no son cajeros automáticos. Aprender que, aunque soy su madre, también soy una persona que tiene derecho a elegir a quien confía su vida y su historia. Diego tiró los papeles sobre la cama. Ni siquiera pensaste en tus nietos. Sí pensé en ellos, dije. Y sinceramente, no quiero que crezcan creyendo que una abuela es solo la vieja que deja algo al morir. Prefiero que sepan que su abuela fue una mujer que tuvo el valor de poner límites, aunque fuera tarde. Mateo, en silencio, parecía querer desaparecer. Si quiere, puedo renunciar a todo, dijo de pronto. No quiero causar problemas. Lo miré con firmeza. No. No vas a renunciar, porque tú no pediste nada. Yo te lo di. Y si mis hijos no entienden esto hoy, tal vez lo entenderán mañana, o en 10 años, o nunca. Pero no voy a cambiar mi decisión para que se sientan menos incómodos. Ana se sentó en el borde de la cama y apoyó su frente en mi brazo. Mamá, susurró, prométeme que al menos nos dejas una oportunidad de arreglar las cosas. Le acaricié el cabello. La puerta de mi corazón no está cerrada con llave, pero el portón de mi casa, sí. Y la llave ahora la tiene alguien que supo tocarlo con respeto. En ese momento entendí algo importante. No les estaba quitando una casa. Les estaba devolviendo, aunque no lo quisieran, la oportunidad de aprender que el amor no se compra con escrituras. Y yo, por primera vez en toda mi vida, estaba eligiendo mi paz por encima de su aprobación. Volver a casa después del hospital fue como entrar en un recuerdo antiguo. Mateo me ayudó a bajar del coche con paciencia. La fachada se veía más pequeña de lo que la recordaba. O tal vez era yo la que se sentía más grande por dentro. Despacio, doña Irene dijo, sujetándome del brazo. No hay prisa. El conserje nos abrió la puerta. El olor del corredor me golpeó, una mezcla de humedad, lejía y pasado. Al cruzar el umbral de mi casa, el silencio me recibió como un perro viejo. Conocido, pesado, pero ya no tan amenazante como antes. ¿Quiere que guarde algo? Preguntó Mateo. Pon las bolsas en la cocina, hijo. Ya veremos después. Él caminó por el pasillo despacio, mirando los cuadros con fotos. Las caras de mis hijos a distintas edades lo observaban desde los marcos. Tienen cara de traviesos, comentó, señalando una foto donde los 5 posaban con disfraces de carnaval. Lo eran. Y yo era feliz corriendo detrás de ellos, respondí, apoyándome en el bastón que el hospital me había prestado. Nos pasamos la tarde ordenando. Mateo barrió, abrió las ventanas, dejó que el aire entrara. Yo le iba contando historias de mi esposo, de cómo pintamos la sala de azul una vez, de las navidades con mesa larga y sillas prestadas. Al caer la tarde, nos sentamos en la mesa del comedor con 2 tazas de café. Gracias por quedarse, le dije. Gracias por dejarme entrar, respondió él. No todos abren su casa así, ni sus hijos, pensé, pero no lo dije. Durante las semanas siguientes, Mateo empezó a venir casi todos los días. Me ayudaba con las bolsas del mercado, arregló la lámpara del pasillo, engrasó la puerta de la despensa para que dejara de chirriar. Bruno, su perro, empezó a acompañarlo a veces, echándose a mis pies mientras yo veía la televisión. La casa fue cambiando de ambiente. Donde antes había eco, ahora había risas suaves, comentarios tontos. El tintinear de 2 tazas en el fregadero, los pasos de alguien que no entraba de mala gana. Empecé a cocinar de nuevo. No por obligación, sino porque quería compartir algo con él. Hice sus guisos favoritos, que descubría poco a poco, lentejas bien hechas, arroz con pollo, pastel de manzana. Él decía que nadie cocinaba como yo y yo sabía que exageraba, pero me dejaba creerlo. Una tarde,
Me levanté con un impulso extraño y saqué del armario el vestido verde que había usado en mi aniversario número 30. Me quedaba algo justo, pero aún me entraba. Me peiné con más cuidado y me puse unas pequeñas perlas en las orejas. Cuando Mateo llegó, se quedó quieto en la puerta. Válgame, murmuró. Está usted guapísima, doña Irene, ¿ver ahí? Solo desempolvé la mujer que había debajo de la abuela. Esa mujer nunca se fue, dijo él, con una sinceridad que me ruborizó. Los días eran tranquilos, demasiado tranquilos como para durar. Una mañana, mientras regaba las pocas plantas que aún sobrevivían en el balcón, sonó el timbre. Mi corazón dio un pequeño brinco, no esperábamos a nadie. Mateo, que estaba en la cocina, levantó la cabeza. ¿Voy yo? Ven, respondí, secándome las manos en el delantal. Si es algún vendedor, dile que aquí ya no queda dinero. Escuché la puerta abrirse. Luego una voz que conocía muy bien. ¿Está mi madre? Era Ana. Tomé aire. Algo en mi pecho se apretó y se aflojó al mismo tiempo. Déjala pasar, Mateo, dije en voz alta. Ana entró despacio. Estaba más delgada, con el cabello recogido en un moño deshecho. Tenía los ojos rojos, pero esta vez no dudé de que era de llorar. Hola, mamá, susurró. Me acerqué como pude, apoyándome en el bastón. Por un segundo nos miramos sin decir nada. Había tantos reproches, tanto amor, tanta culpa y tantas ganas en ese espacio pequeño entre nosotras que sentí que me iba a faltar el aire. Ana rompió primero. Se lanzó hacia mí y me abrazó. Perdóname, por favor, perdóname. Lloraba contra mi hombro. Fui una egoísta. Te dejé sola. No contesté. Pensé que siempre estarías ahí. La abracé con todas las fuerzas que me quedaban. Ya estás perdonada, hija, le susurré al oído. El perdón te lo di el día que naciste. Solo estaba esperando que tú volvieras a pedirlo. Nos sentamos en la mesa, con la tetera humeando y los pañuelos repartiéndose de un lado a otro. Los demás están furiosos, me dijo Ana, limpiándose la cara. Diego quiere buscar un abogado. Lucía dice que Mateo se aprovechó de ti. Carlos y Manuel no saben ni qué pensar. Lo sé, respondí. Yo también me enojé al principio, mamá, confesó. Pero luego leí tu carta otra vez y entendí algo. No te dolía que no te dejáramos nada, te dolía que no te diéramos tiempo. Sonreí. Qué fácil era con ella, cuando se permitía ser esa niña que me escuchaba. ¿Y ahora qué quieres hacer?, le pregunté. Ana respiró hondo. Quiero estar contigo, no para recuperar una herencia, sino para recuperar a mi madre. Si tú quieres. La miré con calma. Quiero eso más que cualquier casa, hija. Pero hay una condición. Me miró preocupada. ¿Cuál? Que entiendas que Mateo no ocupa su lugar, ocupa el suyo. Él llegó cuando ustedes no tienen que competir. No voy a devolver nada de lo que firmé, pero mi corazón, ese todavía tiene habitaciones para todos. Ana sintió, con lágrimas nuevas. Lo entiendo. Y quiero conocerlo mejor. Mateo, que se había quedado en la cocina, fingiendo ordenar cosas inexistentes, apareció en la puerta, torpe. Y yo traje pan, dijo, levantando la bolsa de la panadería como si fuera un trofeo. Ana se levantó. Tú eres Mateo, ¿verdad? Sí, señorita. Gracias por cuidar a mi mamá, dijo ella, y las palabras le temblaron en los labios. Él bajó la mirada, avergonzado. Yo no cuidé a nadie. Solo le devolví un poquito de lo que el mundo le debía, respondió. Y ahí supe que, tal vez, la vida me estaba dando algo que nunca esperé a mi edad, una segunda familia naciendo de los escombros de la primera. Los días que siguieron a la visita de Ana fueron distintos. Ya no esperaba llamadas que nunca llegaban. Empecé a vivir lo que había, no lo que faltaba. Ana venía un par de veces por semana. A veces sola, a veces con una bolsa de frutas, otras con una simple barra de pan y ganas de sentarse a escucharme. No hablábamos mucho del testamento. Eso dolía demasiado para ambos. Hablábamos de su trabajo, de sus miedos, de cómo se había dado cuenta de que se estaba pareciendo a la persona que juró no ser, alguien que deja sola a quien más la quiso. Una tarde, mientras Ana y Mateo discutían sobre cómo podar un rosal seco, llegó una carta. No un mensaje de WhatsApp, una carta de las de verdad con sobre, sello y caligrafía torpe. Era de Diego. Me encerré en mi cuarto para leerla. Mamá, no sé por dónde empezar. Estoy enfadado contigo, con Mateo, con mis hermanos y conmigo mismo. Sobre todo conmigo. He leído mi carta muchas veces. La he odiado y la he doblado con cuidado al mismo tiempo. No quiero admitir que tienes razón, pero la tienes.
Siempre pensé en lo que me correspondía por ser hijo y nunca me pregunté qué te correspondía a ti como persona. Me dolió que dejaras la casa a otro, pero más me duele admitir que nunca me preocupé de verdad por si tú eras feliz en esa casa. No sé si algún día podré estar de acuerdo con tu decisión, pero sí sé que no quiero seguir siendo el hijo que solo llama para hablar de dinero. Si tú me dejas, me gustaría ir a verte un día, sin papeles, sin abogados, solo para tomar café. Diego sonreí. Era poco, pero era un comienzo. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la misma cajita donde tenía la foto de mi boda. Con los gemelos el proceso fue más lento. Carlos me mandó un mensaje escueto semanas después. Mamá, cuando quieras podemos hablar. Manuel apareció un día inesperado con una bolsa de herramientas. Vine a revisar la instalación eléctrica, dijo, como si fuera un servicio técnico cualquiera. Lo dejé hacer. A su modo, ese era su perdón. El jardín, en manos de Mateo, empezó a revivir. Plantó hortensias en una esquina, diciendo que eran flores agradecidas, que florecen, aunque uno se olvide un poco de ellas. Cada vez que las veía abrirse, pensaba en mi propia vida, también había florecido tarde, a pesar del abandono. Yo empecé a escribir en una libreta vieja, no historias para otros, sino para mí. Frases sueltas, recuerdos, pequeñas lecciones. Una mañana escribí: el amor de una madre no desaparece cuando los hijos se alejan. Se queda quieto, esperando en un rincón, hasta que ellos deciden volver o hasta que ella decide guardarlo para sí misma. Ana leyó esa frase sin que yo quisiera enseñársela. ¿Esto lo escribiste tú?, preguntó, sorprendida. Sí, deberías compartirlo. Ya lo hice, respondí, señalando mi pecho. Lo compartí conmigo. Y por fin me escuché. Mateo se reía cuando me ponía filosófica. Se está volviendo poeta, doña Irene. No, hijo. Solo me estoy dando cuenta de que callé demasiado toda mi vida. Algunas noches, el dolor en la cadera me recordaba que mi cuerpo no se había quedado joven por dentro. Pero ya no me obsesionaba con el final. Me ocupaba del presente, del té caliente, del pan recién horneado, de la risa tímida de Ana, de los silencios cómodos con Mateo, de los mensajes de Diego preguntando cómo amaneciste. Un día, Lucía llamó a mamá. Dijo sin rodeos: estoy en la calle de tu casa. ¿Puedo subir? Algo en mi interior se tensó. Sube. Entró con paso inseguro. No llevaba su bolso caro ni tacones. Venía con ropa sencilla y los ojos hinchados. No vine a hablar de la casa, dijo de inmediato. Vine porque ya no puedo con esto. Se sentó frente a mí y rompió a llorar. Toda mi vida me creyendo la hija perfecta, la responsable, la que salió adelante, la que lo podía todo. Cuando leí tu carta me odié, no porque me dejaras fuera de la herencia, sino porque me vi. Me vi ignorando tus llamadas, diciéndote luego te llamo, poniéndote en la lista de cosas pendientes. Y ahora pienso, ¿cuántas veces te fuiste a dormir esperando que sonara el teléfono? No le respondí. No hacía falta, no te pido que cambies nada, continuó. Solo quiero pedirte una oportunidad para ser hija. No heredera, la abracé. Eso era lo único que quise toda mi vida, le dije. Hijos, no reclamantes. Mateo apareció un momento después con 3 tazas de café. Lucía lo miró con recelo al principio, pero luego bajó la vista. Supongo que te debo una disculpa, murmuró. No me debe nada, dijo él. Solo que la haga reír de vez en cuando. Eso me ahorra trabajo a mí. Lucía sonrió por primera vez. Y así, poco a poco, la casa, que antes era una tumba de reproches, empezó a llenarse de algo nuevo: reparación. Aunque torpe, aunque tardía, aunque incompleta. El invierno llegó silencioso. Los días eran cortos, las tardes se llenaban de cielo gris y olor a sopa. Mi cuerpo empezó a hablarme en otro idioma. Me cansaba más. Subir un tramo de escaleras me dejaba sin aire. A veces el corazón se aceleraba sin motivo. Yo lo sabía, se acercaba un final. No un final dramático, sino uno de esos que simplemente llegan. Como cuando cierras un libro porque se te cierran los ojos. Una tarde de lluvia. Mientras Mateo dormía una siesta en el sillón y Ana ordenaba unos cajones en la sala, me senté en mi cuarto con mi libreta. Había escrito cartas para todos, para Lucía, para Diego, para los gemelos, para Ana, para Mateo. Ya estaban guardadas en el escritorio, junto con el testamento y los documentos. Pero me faltaba una, mi carta para mí misma. Tomé el bolígrafo y escribí despacio: querida Irene, lo lograste.
No porque hayas ganado en nada, sino porque no dejaste que el dolor te volviera amarga. Te rompiste muchas veces, pero nunca te quedaste hecha pedazos. Perdón por todas las veces que te exigiste ser fuerte cuando solo querías que alguien te abrazara. Perdón por haber creído que tu valor dependía de lo que podías dar a otros. Gracias por no rendirte cuando te quedaste viuda. Gracias por levantarte del suelo una y otra vez, incluso cuando nadie te ayudaba. Gracias por permitirte, al final, poner límites. Te fuiste sintiéndote acompañada, no por todos, pero sí por quienes decidieron quedarse de verdad. Y eso es suficiente. Firmado, la mujer que fuiste, la madre que soñaste ser y la persona que por fin aprendió a quererse un poquito. Al terminar, doblé la hoja y la guardé en el cajón junto a mis otras cartas. No era para que nadie más la leyera. Era mi forma de decirme adiós. Los días siguientes, el cansancio aumentó. Mateo insistía en llevarme al médico. Fui. Los doctores dijeron palabras largas que yo resumí en una sola: desgaste, de huesos, de corazón, de vida. No sentí miedo. Había vivido con miedo a estar sola durante tantos años que, ahora que la soledad había retrocedido un poco, sentía más gratitud que temor. Una mañana, después de una noche de sueños tranquilos, supe que algo era distinto. El aire parecía más liviano, el cuerpo más pesado. Voy a acostarme un rato, le dije a Mateo y a Ana. No me llamen para comer. Si tengo hambre, saldré. Ana me miró preocupada. ¿Seguro que estás bien? Más que en mucho tiempo, respondí, dándole un beso en la frente. Entré en mi cuarto. El olor a jabón y a jazmín me envolvió. Me senté frente al espejo por última vez. Me vi mayor, sí, pero no derrotada. Vi arrugas que contaban historias, ojos que habían llorado mucho, pero que aún sabían brillar. Saqué de la cajita la foto de mi boda y la coloqué en la mesa de noche. Al lado puse una pequeña hortensia que Mateo había cortado esa mañana. Me acosté despacio, respirando hondo. No pensé en mis hijos ni en el dinero. Pensé en la voz de Mateo diciéndome buenos días, doña Irene, y en las manos de Ana sirviéndome té. Cerré los ojos con la sensación extraña de estar llegando, no de irme, y simplemente me dejé ir. Me contaron, porque obviamente yo ya no estaba para verlo, que Mateo fue el primero en encontrarme. Entró al cuarto con una taza de té en la mano, dispuesto a despertarme con alguna broma. Me vio tranquila, con una sonrisa leve en el rostro y la mano cerca de la hortensia. Llamó mi nombre una vez. 2. Me tocó la mano. Estaba fría. Se sentó a mi lado y durante un buen rato no lloró. Solo se quedó ahí, sujetando mi mano como si todavía pudiera devolverme el calor. Ana llegó corriendo cuando Mateo la llamó. Gritó, lloró, se aferró a la baranda de la cama. Mateo la abrazó por los hombros, dejándola llorar como quizá nadie la había dejado llorar antes. Los demás hijos fueron llegando al enterarse. Lucía primero, sin maquillaje, con la cara hecha pedazos. Diego detrás, con el traje mal abrochado y el teléfono apagado por primera vez en años. Los gemelos juntos, en silencio. El notario apareció poco después, como yo había dispuesto. Entregó sobres, los que yo había dejado listos. Cada uno leyó su última carta, en rincones distintos de la casa. Diego lloró solo en la cocina. Carlos y Manuel se abrazaron en el pasillo, algo que no hacían desde adolescentes. Lucía se sentó en su silla de siempre del comedor, apretando la carta contra su pecho. Ana leyó la suya junto a mi cama vacía. Mateo, en el jardín, recibió un sobre diferente. Dentro estaba la carta que le escribí. Mateo, no sé cómo agradecerle por haber llegado a mi vida tan tarde y, a la vez, tan a tiempo. Me devolviste la sensación de ser vista, de ser cuidada, de tener a alguien con quien compartir un café sin prisas. Esta casa lleva mi historia, la de mi esposo y la de mis hijos. Ahora lleva también la tuya. No la veas como una herencia de ladrillos, sino como un refugio de recuerdos. Si algún día dudas de si hiciste lo suficiente, mira el jardín. Las hortensias van a decirte la verdad. Gracias por entrar cuando todos salían. Con cariño, Irene. También había una llave, la del escritorio, donde estaban los papeles de propiedad ya a su nombre. No sé qué pensaron mis hijos al saber que no había marcha atrás. Tal vez odio, tal vez alivio por no tener que pelear entre ellos, tal vez las dos cosas. Pero sé algo, ninguno de ellos se atrevió a culpar a Mateo en voz alta frente al ataúd. El funeral fue sencillo. Un ataúd claro, un ramo de hortensias encima. Unas pocas personas del vecindario, mis hijos en primera fila y Mateo al fondo.
casi escondido. Cuando todo terminó, Lucía se acercó a la tumba con una flor en la mano. Llegamos tarde, mamá, dijo entre sollozos. Pero llegamos. Diego añadió en voz baja, gracias por no dejarnos con la mentira de que lo hacíamos bien. Los gemelos, por primera vez en mucho tiempo, no dijeron nada. Solo se quedaron de pie, hombro con hombro, como cuando eran niños. Ana, en cambio, susurró algo que el viento se llevó. Te lo prometo, mamá. No voy a dejar que el dinero nos siga separando. Con el tiempo, la casa dejó de ser la casa de Irene para los vecinos. Empezó a llamarse la casa de las Hortensias. Mateo siguió viviendo allí, no como dueño orgulloso, sino como guardián de un recuerdo. Abría las ventanas cada mañana, hacía café para quien quisiera pasar, escuchaba sin juzgar. A veces los hijos venían. No hablaban mucho del pasado. Traían a los nietos, que corrían por el pasillo, sin saber que jugaban en el escenario de una historia de amor y descuido. En primavera, las hortensias crecieron más que nunca. Una mariposa blanca empezó a aparecer cejido sobre ellas. Mateo, medio en broma, medio en serio, decía, ya sé que eres tú, Irene. No vengas a ver si limpio bien, que te va a dar un coraje. Sonreía al cielo, la casa ya no era un museo del dolor. Como yo le pedí, era un lugar donde la culpa, el arrepentimiento y el cariño tardío convivían con el olor a comida y el café recién hecho. Y mis hijos aprendieron. Tarde, sí. Con golpes, también. Pero aprendieron. Lucía empezó a visitar residencias de ancianos como voluntaria. Decía que era para matar el tiempo. Pero todos sabían que era para saldar una deuda con su propia historia. Diego dejó de revisar tanto las cuentas ajenas y empezó a revisar las suyas, las emocionales. Llamaba a Mateo de vez en cuando, solo para preguntarle cómo estaba. Los gemelos iban los domingos a arreglar cosas en la casa. Sin cobrar, sin que nadie lo pidiera. Simplemente. Ana, en cambio, seguía siendo la que más venía. Llevaba flores, risas y platos nuevos que aprendía a cocinar. A veces se quedaba a dormir en su antigua habitación. Y Mateo, cada noche antes de dormir, miraba el jardín por la ventana y susurraba, lo hiciste bien, Irene. Con todo y tus tropiezos. Lo hiciste bien. Porque al final, esa fue la verdadera herencia que dejé, una lección escrita no en papeles, sino en decisiones, que una madre también tiene derecho a elegir a quien le entrega las llaves de su casa y de su corazón. Que la sangre no basta si no se acompaña con presencia. Que la venganza más grande no es destruir a nadie, sino romper el ciclo del desamor. Y tú, que estás escuchando esta historia hasta aquí, dime en los comentarios, ¿qué parte te llegó más al corazón? ¿Crees que Irene fue justa al dejarle todo a Mateo? Si sientes que esta historia te dejó una lección, dale like. Suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no se mide por la herencia que recibes, sino por cómo tratas a quien un día te lo dio todo, incluso cuando ya no le queda casi nada. Y así, la casa de las Hortensias quedó como prueba de una gran verdad incómoda. La sangre puede fallar, pero un corazón sincero nunca llega tarde. Irene perdió huesos, pero recuperó dignidad. Murió sin millones, pero se fue rica en algo que sus hijos tardaron años en entender. El amor sin gratitud es una deuda que la vida siempre cobra. Mateo no heredó solo una casa, heredó la misión de mantener viva su memoria. Y cada flor que abre en ese jardín susurra lo que ella no pudo decir en vida, no te quedes donde solo te quieren por interés. Ahora te pregunto a ti, ¿estás siendo hijo o solo heredero en espera? Si esta historia te movió algo por dentro, déjame tu comentario, comparte este video con alguien que lo necesite, dale like y suscríbete, porque aquí seguiremos contando historias que duelen, pero también despiertan.